Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy vamos a ver la nueva aplicación y por qué es la mejor. Bueno, y después de todos estos números, creo que quedan convencidos que nuestra app es la mejor. Se durmió. Ay, otra vez, me pasó lo mismo. UX Friends. Hello UX Friends, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Andrea Monsalve y les doy la bienvenida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de diseño de experiencias híbridas. No solamente de experiencias digitales, sino cómo diseñar ya sea una charla, cómo presentarle a los stakeholders. Y para eso tengo aquí a mi amiga y colega Verónica Manrique. Ella es fotógrafa, diseñadora UX y además apasionada del marketing. ¿Me faltó algo? No sé si me faltó algo de presentación. Bueno, era publicista. Publicista, perdón. Es que ustedes no saben, Vero hace de todo. Yo la conozco más o menos de hace casi 10 años cuando llegué aquí a Chile y he visto su crecimiento personal. Ella ha trabajado para un montón de marcas. Bueno, ella les va a contar, Vero, bienvenida. Gracias, André, por tenerme aquí. De verdad, un placer estar en tu podcast después de 8 temporadas, finalmente. Gracias por la invitación, de verdad. Muy contenta de estar aquí y poder aportar desde mi experiencia. Y ustedes se dirán, bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, ustedes no saben, Vero me está asesorando en varias cosas. Y cuando fui a presentar a Nerdearla mi charla, Vero me dice, pero tienes que diseñar una experiencia. Y yo dije, Vero, bueno, es mi primera charla con público. Yo lo que hice fue que obviamente la presentación fuera linda, pero además que tuviese un storytelling de stand-up comedy que lo uní con experiencias personales y con un poco de astrología que me encanta. Y además como que me vestí acorde a lo que quería transmitir, porque por lo menos todo mi escenario era negro, entonces si yo quería resaltar, yo me vestí de blanco y rosado, la presentación era rosado con amarillo, o sea que iba a resaltar un montón. Y además que las personas que fueran entrando, les regalé stickers del podcast. Entonces cuando iban entrando a la sala, le iban entregando un sticker. Entonces yo dije, bueno, creo que eso está bien para empezar. Pero Vero me dice, no, es que tú tienes que subir el high y empezar así. Yo, ya, explícame cómo es esto. Y me empezó a decir, yo dije, ok, tenemos que grabar un episodio de esto. Así que yo quiero, Vero, que lo primero que me digas es qué es el storytelling y por qué es importante, en tus propias palabras. El storytelling es esa manera de narrar, de contar algo de una manera coherente, consistente y que puedas mantener a tu audiencia conectada, no solamente a través de esa historia, sino de las emociones. Porque lo importante del storytelling es conectar emocionalmente con tus usuarios, con tus espectadores. Y la importancia de lograr de que un storytelling esté muy bien contado, no solamente se trata de que conectes emocionalmente con las personas, sino que a través de él se quede en las memorias esa historia, es decir, que algo sea memorable en el paso del tiempo. Y como te decía en esa conversación que tuvimos hace poquito, hace semanas, con ejemplos muy claves, si yo te preguntara a ti, ¿volverías a un concierto de Coldplay? ¿Volverías o no volverías? Yo creo que todos los que hemos ido a un concierto de Coldplay, yo creo que por lo menos el 98% va a decir que sí, que sí volverían, porque la verdad que es una experiencia increíble en todos los aspectos, desde que tú cantas en el coro, de que ellos te hacen parte al público, de que hay pelotas, que el escenario, por ejemplo, el escenario que habían creado acá, que con los pasos que uno daba creaba energía. Y con eso hacía que se mantuvieran las luces y todo, y además la pulsera. Fue primera vez que me dieron una pulsera de estas de luces, porque ya después en otros conciertos que he ido todos los empezaron a replicar, pero para mí fue primera vez que me habían dado eso. Bueno, parto de esta base precisamente porque para tú generar una charla, tú generar una experiencia durante ese momento, ya sea una charla corta, larga, sea online, sea presencial, que después vamos a hablar un poquito de la diferencia entre lo que es presencial y lo que es digital, que eso es bastante importante. Lo importante aquí es que no solamente conectas
con tu audiencia, sino que también haces una experiencia inmersiva. Es decir, donde el espectador se siente parte de esa historia que construyes. Es decir, soy parte de lo que estoy viviendo en este momento. Es una experiencia placentera porque hay que tener muy claro que cuando tú generas experiencias que obviamente tienen una estructura, y ya te voy a explicar después más adelante cómo es la estructura de una experiencia, no solamente diseñas momentos épicos, sino momentos que se van a quedar en tu memoria a través del tiempo, a través de estímulos. Y aparte, las hormonas que liberas a través de todo ese storytelling y esos estímulos. Es decir, la iluminación, tu ropa, la música, todo eso son estímulos externos que lo que hacen es lograr que se queden en tus células, en tu memoria y que quieras repetir esa experiencia, porque además son 4 hormonas que estás liberando, que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Okay. Todas estas hormonas te producen alegría, placer, te conectan con tu parte emocional, todo lo que tiene que ver con las emociones, el amor. Entonces, no solamente tienes esta parte de meterte en la historia, sino que además liberas hormonas que te ayudan a conectar emocionalmente con ese momento en específico, aparte de los estímulos visuales como son luces, música, te sientes, de hecho, el fenómeno de las pulseras que te dan en Coldplay es, primero te hacen parte de esa experiencia, tú te sientes parte y a la vez al sincronizar las pulseras con las luces y con las canciones es para que te sientas en comunidad. Es decir, Claro. es para que te sientas en sintonía con la comunidad a través de un elemento que te está ayudando a estimularte. Eso me recuerda a... Ahí, no recuerdo si hay un libro, creo que sí es un libro de diseño emocional. Sí, hay muchos libros de diseño emocional. De hecho, hay una chica en España muy buena con todo el tema de las experiencias que se llama Gemma Fillol. Ella se dedica a todo lo que tiene que ver con marketing emocional y ella te explica cómo son los procesos de construcción de una experiencia para tú lograr ese, no solamente ese storytelling, sino lo más importante del storytelling es que esté tan bien contada la historia que primero atrapes la atención de tu espectador y en segundo lugar que tú logres que esa persona genere un vínculo emocional con la marca, el producto, el servicio que tú ofreces. Sí, precisamente por aquí les tenía una recomendación de el diseño como storytelling de L. Clunto, sí. Y por ejemplo, te va mostrando cosas como, digamos, de colores. De hecho, hay un capítulo donde es el roller coaster, como que eso mismo que estás explicando, como que como cuando cuentas una historia no puedes empezar de una vez con el problema. Exactamente. Como que te tienes que conocer primero a la persona, saber cuál es su contexto y después, ¡ay! Llegó el problema, el desarrollo. Entonces, quisiera que me contaras aquí cómo es la estructura correcta para crear un storytelling efectivo. Okay. Por ejemplo, digamos, quiero presentar los resultados de un test o quiero presentarle un proyecto o un new feature a mis stakeholders, como que ya terminó el prototipo. ¿Cómo debería ser esa estructura para yo ganarme el ok, sí vamos? Aparte, bueno, digamos que ya el diseño está bien y todo esto, pero mucho va del contexto de cómo lo digas y cómo lo vendas el producto. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, lo primero, la estructura de todo storytelling tiene 3 etapas. La primera es el inicio y es sí, efectivamente, primero conocer mi audiencia, a quién le hablo. Eso es súper importante, necesito saber ¿a quién le estoy contando esta historia? Porque no es lo mismo de repente que yo estoy hablando contigo y te cuento una historia de la vida misma, a, no sé, llegar a un stakeholder y tener que presentarle mi proyecto. Son 2 cosas muy diferentes. Okay. Entonces, en primer lugar, conocer a quién le voy a contar esta historia. Esto es fundamental. En segundo lugar, es el inicio. Y el inicio, por lo general, es una pregunta donde tengo el problema, es decir,
tengo un problema que necesito buscarle la solución, ¿verdad? Expongo este problema sin los beneficios, ¿para qué? Para atrapar también un poco la atención. Entonces, te voy a dar primero como el desarrollo y después cómo lo puedes aplicar al UX. Luego tienes el desarrollo. En el desarrollo es donde yo voy a encontrar aquella fórmula que me va a llevar a la solución. Son mis frustraciones, el camino que tengo que atravesar, cómo lo tengo que atravesar, cuáles son las herramientas que necesito para poder llegar a una solución. Y por último, digamos, la solución, el desenlace, el cierre, que obviamente siempre me va a dejar dos cosas. Uno, el aprendizaje, ¿verdad? Y los beneficios de haber atravesado todo ese camino. Esto es para cualquier storytelling que quieran contar, desde, no sé, desde montarme en una tarima hasta presentar un proyecto, ¿ok? En el caso muy particular de UX, tenemos que dejar un poco a un lado el tema tan técnico. Es tratar de que tu stakeholder se coloque en los zapatos de un usuario. Es decir, en vez de venir a hablarle de heurísticas, no me voy a poner con términos tan técnicos, sino me voy a plantar en el zapato del usuario cuáles son sus problemas y cómo resolver los problemas y cuáles pueden ser los cambios o han sido los cambios que han llevado a ese usuario durante el camino a resolver ese problema. Entonces trato de ese storytelling, contarlo, dejar a un lado tanto el tecnicismo, colocarme más en los zapatos del usuario, contar esa historia más desde la frustración que vive un usuario cuando no logra el objetivo, que dar tantos datos. Ok, bueno, ahí te agarro. En el caso de los UX, tener datitos a la mano es importante. Es importante, Porque sí. por lo menos van a decir, pero ¿de dónde está sacando eso? Bueno, Claro. hice este estudio, sacamos de Google Analytics, tanto por ciento están entrando a la página, o esto no se está haciendo porque solamente 2% están entrando a esta página y le están haciendo clic al banner. Como Claro, tener esos datos a la mano. hay una parte donde tú sí le puedes dar data, ¿ok? Quizás no entrar tanto en detalle, sí darle como, mira, después que mi usuario atravesó todo este camino, aquí están los resultados. Y ahí tiramos la data. Pero tratar de no ser tan técnicos de principio a fin durante ese camino, durante ese recorrido. Más bien, tratar, como les decía, de que el stakeholder se coloque en el zapato del usuario, que entienda el camino que recorrió el usuario para poder lograr determinadas acciones y luego agregar esos datos, ese tecnicismo que necesitamos para, obviamente, todo que sea comprobable. Pero es eso, tratar de contar esa historia desde otro punto. Y que de alguna manera, y esto es muy común en el UX, y esto lo sabemos, y en la vida en general, que ese stakeholder empatice con el usuario, que está atravesando todo ese camino. Es decir, al yo bajarme y no verlo desde otra perspectiva y tratar de que de alguna manera se coloque a la par, yo también le estoy dando de alguna manera ese recorrido que él también podría vivir como un usuario. Bueno, ¿sabes? Algo que me ha funcionado y al equipo en sí le funcionó, que estábamos viendo, siempre nos compartimos entre nosotros, como tenemos un grupito, como nos compartimos reel, como de ideas de cómo presentar, y nos habíamos conseguido por ahí un reel que decía como que no empieces con esto, no empieces con lo otro, sino cuéntalo de esta manera. Y bueno, lo aplicamos, y entonces en vez de presentar la maqueta como back and forth, ir moviendo la maqueta que los marea cuando estamos en un Figma y los llevamos de un lado a otro, es como que empezamos como contando una historia de usuario, y que imagínate que soy un developer que estoy buscando soluciones de tal cosa. Y me voy hacia este lado y busco. Y entonces yo iba realizando cada acción en la maqueta, pero ahora también necesito esto. Y fui realizando todas las acciones y así fui mostrando el prototipo. Y eso le dio una idea mucho más realística a mi stakeholder, a mi PO, que ir, bueno, tenemos un botón, hacemos aquí esto. Exactamente. Eso ayudó mucho más y les gustó.
Y de hecho, pueden buscar maneras muy creativas de contar esta historia. No sé, el equipo, por ejemplo, 3 personas, donde obviamente tenemos que demostrar datos, donde necesitamos mostrar flujos, pantallas, etcétera, pero hacerlo quizás de una manera divertida, representando a ese usuario tipo, no diría una obra teatral, pero como tipo algo más divertido. Es decir, me pongo en los zapatos del usuario, yo soy el usuario, tú eres la persona, tú eres el diseñador UX, tú eres el stakeholder. Y eso, de alguna manera, es una manera completamente creativa y diferente de contar las cosas. Yo siempre digo que uno tiene que buscar el lado B de las cosas y como creativa lo digo más allá de entrar, digamos, en lo UX. Una de las cosas importantes del storytelling en cualquiera de sus, digamos, de sus aristas, nos ayuda a desmarcarnos del resto. Es decir, la manera como yo cuento esa historia me va a ayudar a marcar la diferencia. Y hay un ejemplo muy clave que quiero poner, y es sobre Steve Jobs. Steve Jobs, cuando hizo su charla en Stanford, en la Universidad de Stanford, él empezó, todos sabemos la historia, en su mayoría creo que han escuchado la historia de Steve Jobs. Él empezó su charla diciendo, voy a contar 3 historias sobre mi vida. Nada especial, solo son 3 historias. Y fue muy bonito el desarrollo, como él fue llevando ese hilo de ese storytelling. Él empezó con una primera historia, y se los digo por el flujo de cómo un storytelling bien desarrollado te marca para toda la vida y te diferencia del resto. Él empezó primero con la historia de conectar puntos. Esta historia se basaba en que él lo botan de la universidad, su vida era un desastre, fracasó y él se sentía muy frustrado y tomaba decisiones a pesar de no saber qué venía para el futuro. Él no sabía que su futuro era incierto cuando pasa todo esto. La segunda historia tiene que ver un poco con el fracaso y el amor. Por mucho que él amara lo que hiciera, a él lo botan de su propia empresa. Él lo sacan de su propia empresa. Eso le generó no solamente una frustración, sino decir todo lo que logré y me botan de mi propia empresa. Y la tercera historia tenía que ver ya con su cáncer. El debate entre un poco más filosófico de la vida y la muerte. Es decir, los aprendizajes que tomas durante tu vida y tu muerte, o sea, sabiendo que la muerte es algo inevitable. La manera en que él contó estas 3 historias llevó claramente de una manera muy fluida a los espectadores, entendían en qué línea de tiempo se posicionaban. Y al final, su cierre fue muy reflexivo. Y ahí es donde nace la frase de Stay hungry, stay foolish. Mantente hambriento, mantente atento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto fue una charla que hasta el día de hoy yo creo que no existe persona en el mundo de la creatividad, de la tecnología, incluso personas que buscan inspiración, que no les haya marcado esta historia. Entonces, él empezó siendo muy vulnerable, siendo muy humano. Y eso conectó con las emociones de sus espectadores. Porque a quién no lo han botado del trabajo. No, también, y esto lo digo por lo que hablábamos anteriormente de cómo presentar un proyecto, muchas veces entiendo que, sobre todo en UX, UI, tenemos que manejar mucha estadística, mucho número, comprobar cosas, mostrar un trayecto, un flujo. De cuál fue la evolución, de por qué Exacto. tomamos esta decisión, no solamente mostrar ya el final, pero ¿y por qué esto lo hiciste así?
Bueno, porque hicimos un estudio, los usuarios se comportaron de esta Claro. forma. Pero ahí es a donde voy. Quizás muchas veces necesitamos bajarnos un poco de nivel y contar la historia de otra manera. Y quizás y yo como artista siempre lo digo, rompamos las reglas. Yo siempre fui muy rebelde, yo fui la oveja negra en mi familia. Yo fui la que todos mis primos, banqueros, ingenieros, y yo siempre rompía el molde, o sea, era como yo era la oveja negra, ¿sí? ¿No? O sea, gracias a ser la oveja negra hoy estoy donde estoy. Entonces muchas veces no tenemos que mantenernos bajo un mismo lineamiento, es porque debemos comportarnos de esta manera. Ser un poco más humanos, un poco más vulnerables, buscar conectar con esas personas que quizás vemos una diferencia en el estatus, como, oye, ¿sabes qué? Pero es que esta es la gente que pone la plata. Sí, me comentabas antes de la entrevista de que, Andrea, tienes que empezar dándole un pico de dopamina a la gente y luego, ¿cómo lo haría? ¿Cómo serían esas subidas y bajadas en esta línea storytelling para presentar? Digamos, igual seguimos con la idea de presentar un proyecto a los stakeholders, pero digamos que no lo vamos a hacer por Zoom, sino que vamos a ir a la oficina y lo vamos a presentar en persona. Porque queremos tener como que las dos visiones, ya que ahora la gente está volviendo a la oficina. Entonces, si tú, Verónica Manrique, tuvieras que presentar una aplicación a tu stakeholder, digamos que es una aplicación de viajes, Ok. ¿cómo se la presentarías a tu stakeholder para venderle que tu proyecto es el mejor, tomando en cuenta esto de storytelling? ¿Cómo lo Ok. harías? Lo primero es que yo siempre digo, previamente tú tienes que diseñar la experiencia, no es llegar e improvisar. En el storytelling tú puedes improvisar en ciertos picos digamos, de esa ruta o ese recorrido. Y aquí es a donde voy antes de responderte eso, con una gran diferencia que se marca entre lo presencial y lo digital. ¿Qué pasa cuando yo expongo algo presencial? En lo presencial, evidentemente, es algo que sucede en tiempo real. Es algo donde, digamos, es una experiencia que se desarrolla en un espacio donde comparto con humanos que están todos vibrando en la misma frecuencia, donde yo puedo cambiar el rumbo de lo que estoy haciendo porque voy detectando qué va pasando en ese espacio físico. Es decir, es un poco lo que hacen la gente en el stand-up comedy. Cuando ven que la gente no se ríe, ellos tienen sus técnicas y tienen sus tácticas para improvisar. Entonces, cuando tú generas algo presencial, tú conectas mucho más rápido y fácil con las emociones de la persona que está del otro lado. Cuando tú trabajas en lo digital, es algo un poco más atemporal. ¿Por qué? Porque el tiempo de atención va a ser más fragmentado, no es el mismo. Trabajamos de una manera más modular. ¿Qué quiero decir con modular? Es decir, no mantengo la atención de una persona durante todo el tiempo. Y no puedo porque evidentemente hay una barrera que me separa, es individual el aprendizaje. Y sobre todo cuando, digamos, tienen estas reuniones que tienen que presentar y todos tienen las cámaras apagadas y usted es el único que las tiene prendidas. Exacto, entonces de hecho es un trabajo un poco más individual, trabaja más personalizado. Entonces hay muchas diferencias entre lo presencial y lo digital. Y hago esta salvedad porque cuando tú vas presencial y vas a presentar tu proyecto, obviamente, como decía, diseñas tu experiencia, pero si yo tuviera que presentar una aplicación de viaje, yo usaría mis técnicas de publicista, en primer lugar. ¿Cuáles? ¿Cómo? Me iría con mi portafolio antiguo, como se hacía antes y se presentaban antes las presentaciones a las empresas cuando tú querías venderle un proyecto para ganarte la cuenta ganarte la cuenta de ese servicio o ese producto. Trabajábamos en unos mood board, en unos mood board, no, ¿cómo se llaman estos? ¿Papelógrafo que le decían? Sí, pero no eran los papelógrafos, ¿viste como estos cartones en los que trabajan los arquitectos? Ajá.
Bueno, tú preparabas tus láminas ahí, las pintabas a marcador. Yo comenzaría por ahí, por algo completamente diferente. Llevaría mis 4 o 5 láminas. Comenzaría con una pregunta donde haga pensar a estos stakeholders. ¿Ok? Ok. No sé, ¿cuántas veces en tu vida, voy a inventar una pregunta ahora, porque no tenemos diseñada la experiencia, pero ¿cuántas veces en tu vida has querido ir a Asia? Comenzaría, porque eso les vuela la cabeza. ¿Por qué eligió Asia? Ujú. Es eso, es hacer pensar al que está del otro lado. Comenzaría con dibujos, donde representaría el storytelling de lo que va a suceder con dibujos. ¿Viste? Es como hacen ahora todos estos sketches. Sí. Unas 5 láminas. Ya ahí marcaste una diferencia. Y luego entras en todo lo que son las pruebas de usabilidad, todo lo que son los datos. O sea, ahí sí presentarías, mostrarías en la TV, porque siempre en las salas de juntas tenemos un televisor Yo no iría con PPT. No, yo ni ¿Cómo vas a siquiera mostrar la iría... aplicación? No, bueno, ya después cuando... Yo estoy hablando en el principio, cuando ok. entras, me busco a alguien que ilustre, que me haga, mira, quiero que me pongas, no sé, el muñequito así. Y tú entras con esa presentación, que se queden como, hey, ya ahí ganaste terreno. Hiciste algo completamente diferente, que no es algo que es, bueno, llegamos, bueno, pongamos la PPT, entonces hablemos de números, estadísticas, heurísticas. No, sino que le dio un contexto completamente diferente y luego entro en todos los detalles. Ahí conecté con mi audiencia porque los mantuve durante los primeros 5 minutos entretenidos con algo completamente diferente. ¿Sabes qué yo agregaría ahí? O sea, ya empezaste con todo el offline. Yo después les diría, ahora revisen debajo de sus asientos. También un ticket de un boleto, No, sé. yo no me iría al ticket, yo diría Pero que tengan... falso. No, también podría ser el ticket, pero yo tendría como que aparte del ticket que salga, bueno, tendría que tener presupuesto, pues, o un iPad o un celular que tenga la aplicación instalada y pedirles que hagan, que la usen. Eso es diseñar una experiencia con estrategia, porque esto es importante. Las experiencias no se desarrollan al azar, tienen un propósito. Cada experiencia que tú diseñas tiene un propósito. Y el propósito, más allá de conectar con tu usuario y que sea, que lleve este recorrido, esta experiencia, es que tú te quedes anclado en el corazón y en el top of mind de ese usuario. ¿Qué quiere decir eso? Apple. ¿Por qué Apple nos vende sus productos? Y insisto en Steve Jobs y Apple. No hay un mejor storytelling que yo haya visto en mi vida que el de Apple. Apple te crea una necesidad, no desde la necesidad, sino desde conectarte a través de una emoción. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo y yo cada vez que doy mis talleres de fotografía y de video, yo comienzo con videos de Apple. Cuando salió el Apple Watch, ¿verdad? Okay. Aquí está, lo tenemos. Ajá. Cuando salió el Apple Watch, no sé si te acuerdas que hubo unos videos que empezaron a hacer de publicidad de que de que el reloj detectaba antes de que te cayeras. Tenía una app dentro del reloj que detecta antes de que te vayas a caer, incluso ritmo cardíaco. Quizás yo no necesito eso, pero ellos me están generando la necesidad de decir, oye, yo lo necesito porque si me caigo, no, yo hago ejercicio, déjame controlar el corazón. Ay, pero bueno, me pasa como que me dice, es hora de pararte, ya rompiste, ya completaste tu círculo de ejercicio. Y eso me da como cuando me suena y me dice, completaste tu círculo de ejercicio, como que completé mi círculo de ejercicio. Claro, y además es todos los accesorios que te venden, cámbiale la correa para que estés a la moda. O sea, el storytelling de verdad de Apple está muy bien desarrollado, incluso la ropa que usan sus exponentes en cada una de las presentaciones no es al azar.
Todo está perfectamente calculado dentro de una experiencia. Todo, absolutamente todo, para que conectes con las emociones, para que sea una experiencia inmersiva, para que el día de mañana ese producto, esa marca o ese servicio se quede en tu top of mind. Y eso es mucho parte de la publicidad. Las marcas, como siempre pongo este ejemplo, y mis alumnos se ríen mucho, Coca-Cola. Voy a poner un ejemplo. Yo no tomo Coca-Cola. Ojo, y claro, como publicista sé todo lo que pasa detrás de estos, digamos, de estas publicidades y de estos comerciales que son muy persuasivos, pero a la vez muy Sí. tóxicos. ¿Qué De te... Coca-Cola, uno piensa Coca-Cola familia. Claro, ¿qué es Porque lo que te todos invita a siempre como Coca-Cola? que te Exacto. reúnes. El amor, la familia, los amigos, Ajá. los momentos felices, la Navidad incluso. Sí, yo pienso Coca-Cola, pienso en Navidad, la Ok. cena del 24. Pero en realidad, y esto va a ser muy cruel lo que voy a decir, Dios mío, si nos escucha Coca-Cola, bueno, no. Pues si algún día nos quiere patrocinar, ya no va a Exacto. patrocinar, pero Pero ¿qué te está diciendo subliminalmente cuando tú ves esa mesa hermosa donde se sienta la familia a compartir en un campo con ese mantel de cuadritos? Miren cómo los estoy llevando con el storytelling para que se lo imaginen. El mantel de cuadritos en un espacio abierto y te ponen ensaladas riquísimas y la comida y todos se ríen y te clavan 2 litros de Coca-Cola en el centro de la en el mesa. centro de la mesa. ¿Qué te están diciendo? Mátate con amor. Simple, es real. Te están diciendo, mátate con amor. Coca-Cola es un veneno y lo sabemos todos. Cuando tú tienes sed, el verano, que estás, no sé, 35 grados de calor, ¿qué piensas? Un vaso de Coca-Cola con el hielito. En vez de beber agua. Las gotitas cayendo, necesito una Coca-Cola. Mentira, no lo necesitas, tú no necesitas una Coca-Cola. Esto es una historia personal de chiquita. Mi hermano pegaba unos berrinches porque quería Coca-Cola. Teníamos como 5 años. Y empezaba, ¿quieres Coca-Cola, Coca-Cola? Y se la echaba en el tetero. Pero es que fíjense, y esto es un clarísimo ejemplo de cómo las marcas se clavan en nuestras emociones. Nosotros si pensamos en Coca-Cola, no pensamos directamente que nos hace daño y es No. un veneno. Pensamos, ay, la felicidad, La el amor, reunión. la Navidad. Es más, yo pienso en la Coca-Cola e inmediatamente pienso en unos pequeños. Bueno, ven que vas asociando cosas. En y una de fiesta. hecho, voy a ir un poquito más allá. Los colores generan demasiado impacto en la publicidad, hablando publicitariamente. Claro, que los colores Los como colores impactan en tus rojo, decisiones de emocional, compra. amor, verde, son No, productos ni más siquiera. El ecológicos. rojo es el amor, la pasión. Pero ojo, si no dosificas el rojo correctamente, Es violencia. también significa peligro, Ujú, sexo ujú. y Violencia. y violencia. Y de hecho, fíjate, ¿de qué color son los carros, los camiones de bomberos? Rojos. Ah, claro. Bueno, algunas partes son amarillos. Las luces de emergencia son rojas. Los carteles de cuidado son rojos. Entonces, Y ahí entramos en una de las heurísticas. A mí me parece que también habla de estos son acuerdos, por ejemplo, que un botón de peligro, un botón de cancelar es rojo, un botón de avanzar o de comprar que está ok es verde. Verde. Entonces ahí tenemos, esos son, ¿cómo Sí. se le dice? Son convenciones internacionales en ajá, el diseño. del diseño UX, exacto. Entonces, hay un montón de factores que influyen muchísimo en el storytelling. No es solamente saber narrar una historia y ponerte en los zapatos de, no sé, de un buen orador. Es un diseño desde el momento que entras en esa experiencia, desde que cruzas la puerta. Todo está perfectamente diseñado, calculado. ¿Qué música vas a poner para subirle el beat a la gente? Es decir, para que El la olor. gente... Los olores. También Bueno, como- Abercrombie. Abercrombie es un ejemplo muy clave de olores. Si tú pasas por un pasillo, bueno, aquí no, en Chile no hay, pero en Estados Unidos tú vas a un mall
y pasas al lado de una tienda, sale el olor. Incluso aquí En Sari muchas Falabella tiendas, lo usa. en muchas tiendas, por ejemplo la de Lush, tú pasas por Lush y huele exquisito, tú pasas hasta por el mismo Zara, tiene un olor específico, Claro. y la música que te ponen es muy de, a veces yo estoy escuchando y yo, parece que estuviese en la tienda Es Zara. que las digo yo. experiencias no solamente encierran el storytelling, sino que hay estímulos como colores, estímulos auditivos, estímulos visuales, estímulos de olfato, estímulos de texturas. De hecho, hay una experiencia que a mí me encanta, que en Argentina, creo que tú me comentaste que habías ido una vez, Blow Up Experience. que te tapan los ojos. Ah, no, perdón, déjenme contarles. Ya estamos llegando al final, pero igual les voy a contar. Hay teatro ciego en Argentina, queda en Palermo. Te van pasando por diferentes cuartos. Yo entré y lo primero que hacía era como que estaba todo oscuro y me tapaban los ojos y me daban unos shots de hielo, de jelly shot. Ajá. Y tenía que adivinar qué estaba consumiendo. Los sabores. Sí. Luego me lo quitaban y me explicaban, no, consumiste tal, consumiste lo otro. Luego me pasaban a otra sala donde en esa sí fue donde me taparon los ojos y me ponían música y me iban narrando una historia y me ponían a oler diferentes frasquitos. Como que uno Ajá. olía a campo o el otro olía a otra cosa y así me iban contando una historia. Después pasaba a otra sala donde tenía que tocar una cosa que estaba en la mesa y tocar a la persona y eso no sé qué clase de mecánica era, pero con la forma que tú tocabas a la persona escuchabas como si estuvieses tocando un piano. Y luego ahí auditivo. sí, y luego ahí sí me taparon completamente los ojos, no veía nada, 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 y me ponían comida. Obviamente me preguntaron primero cuáles eran mis preferencias de alimentos, si alguna alergia, y entonces me ponían comida, te iban cantando, te iban narrando historias, entonces ahora agarra la comida de la derecha. Y entonces ibas probando, ibas tomando, entonces te ponían, ¿quieres esto, quieres lo otro? Y luego nunca abrí los ojos, sino hasta que salí de la sala, yo no vi nunca de cómo eran las cosas que me comí. Claro, la experiencia aquí es muy sensorial. Ujú. Este tipo de experiencias son sensoriales, son muy potentes además, porque de alguna manera tú sabes que estás expuesta a vivir cosas que quizás también te aterran, porque dices que me van a dar de comer Ajá. o qué va a pasar aquí, o entonces siempre estás en un estado de De alerta. porque obviamente vas a tener demasiados estímulos, pero esto precisamente es para que te concentres en lo que tú sientes, En las sensaciones, en las no lo que estoy sensaciones, viendo. no en lo que tú ves, porque cuando tú ves algo, tú puedes adelantarte a esa acción. Claro, como que se ve muy sabroso. Sí, como que, "Ay, no voy a comer eso". Entonces aquí es que te mantienen en tu eje para que tú puedas vivir toda la experiencia, pero sensorialmente hablando. Es decir, tú te vas a conectar realmente contigo, con tus miedos, con los desafíos, con la incertidumbre, y ahí manejas también emociones. Entonces, diseñar experiencias es súper potente. Siempre recomiendo que cuando uno va a diseñar una experiencia, tiene que ir con alguien que verdaderamente sepa trabajar experiencias, ya sea en cualquier ámbito. De hecho, todas las tiendas, mundialmente hablando, están diseñadas para vivir experiencias. Bueno, yo siempre buscándole la vuelta a todo. Yo le preguntaría a ChatGPT, ¿eres un experto diseñador UX y vas a diseñar una experiencia híbrida? Exactamente. O le digo, o si, por ejemplo, si es de una charla, le digo que eres un speaker de tecnología y vas a diseñar el storytelling de tu charla, o si vas a diseñar, no sé, algo que más tenga que ver con una tienda, y le eres un arquitecto y decorador de ambientes, ¿quieres diseñar? Y le daría a ver qué cosas me dice, a ver Claro. qué puedo agarrar de ahí. ChatGPT es un muy buen aliado en ayudarte a generar contenido y buscar a personas. Por ejemplo, vas a diseñar una experiencia de una charla. Ok, ChatGPT te dio la estructura. De hecho, lo hice. Busca gente especialista Le dije cuántos minutos iba a tardar y que tenía que ser como stand-up comedy. Obviamente ya yo lo tenía más o menos pensado, pero quería que me ayudara a dar un hilo conductor y de los momentos de cuánto. Yo le dije, necesito hacer estas 4 etapas de mi charla en 20 minutos con un storytelling de stand-up comedy. Entonces ahí más o menos me ayudó. Claro, lo importante aquí es entender algo. Lo primero, ¿a quién le hablamos? O sea,
primero, ¿a quién me dirijo en esta experiencia o en este storytelling? Punto número 1. Lo segundo, ¿cómo va a ser el flujo de esa charla? Necesito que cuando entre a mi charla, levantar esas 4 hormonas, ¿verdad?, de las que yo les hablaba anteriormente. Y empecé con una pregunta. Empezar con una pregunta porque dejas formulando a la gente en su cabeza, los dejas pensativos. Luego que subes esa, y puedo poner ejemplos, no sé, Tony Robbins, por ejemplo. Que los hace Tony sentar. Robbins de verdad es un crack en el tema de las experiencias. Michelle Poller, ella tiene un sello muy de ella, que es entrar bailando a sus experiencias, es decir, a sus charlas. Eso es un sello muy personal de ella. Levantas a ese público, lo mantienes arriba, pero como no lo puedes mantener todo el tiempo, bajas, mantienes un desarrollo, vuelves a levantar un pico donde necesites activarlos nuevamente a través de algún juego, a través de alguna actividad, de pararse, de saltar, de bailar, de compartir. De compartir igual una historia que se sientan como que sí, me ha pasado. Exacto, es como compartir con el compañero, vuelve a bajar. Y luego ese pico con la reflexión final. ¿Qué te dejó esto? ¿Cuáles han sido los beneficios de todo este proceso que has vivido? Y siempre pensar, podemos mantener atención plena de nuestro espectador no más de 17 minutos. Por eso se hacen esos cortes y esas mesetas. Bueno, sí. De hecho, las charlas TED no te duran Toda más la de razón. 18 o 20 minutos. Toda la razón, porque el tiempo que me dieron era 20 minutos. Sí, no y lo puedes. completé en 15, entonces los otros 5 fueron preguntas. Sí, no puedes, o sea, la atención para tú realmente llegarle con el mensaje, tocar las emociones, generar esa chispa de pregunta y mantener esa secuencia, no puedes hacerlo por más de 18 minutos. Y de hecho, cuando a ti te contratan para una charla TED, te lo dicen, tienes este tiempo y tienes que llegar, y si tú, no sé si, me imagino que has visto muchas charlas TED porque sé que ese es uno de tus sueños, lo tengo clarísimo. Cuando tú arrancas, si te das cuenta, por lo general arrancan o con un video para poder levantar las emociones, conectar un video muy bien llevado, muy activo, o con una pregunta, o con una historia personal, donde soy el protagonista de mi propia historia. De hecho, hay varias fórmulas que tú puedes utilizar para tener un buen storytelling. Por ejemplo, está la que se llama la historia del héroe, la fórmula del héroe. La fórmula del héroe es de Joseph Campbell. Joseph Campbell, Y es bien interesante porque tú cuentas esta historia en primera persona con tu problemática, que te está pasando, luego el desarrollo, los desafíos, las frustraciones, y luego entras al clímax máximo y luego la solución del problema. Entonces eres el héroe. Después tenemos una que se llama STAR, que es Task, Action, Result, es decir, el problema, la acción y el resultado. Entonces tienes varias maneras de aplicar fórmulas, pero todas son iguales. Dame el problema, desarróllame ese problema con las herramientas y cuál es la transformación y el beneficio. Porque cuando nosotros vendemos algo, también no solamente lo tenemos que vender desde el problema, sino qué obtengo yo de este problema. O sea, qué obtengo yo, cuál va a ser mi beneficio, cuál va a ser, y esta palabra es clave, la transformación que voy a ver si yo voy a esa charla, si yo tomo ese curso, si yo expongo. Eso es lo que tienes que vender cuando tú vendes una charla. Te vendo la problemática, pero ganas todo esto. Bueno, cuando vendes un producto, ¿cuáles son los beneficios que te va a traer este nuevo feature o esta aplicación? Y creo que con esto hemos llegado al final, pero antes de irnos, pero coméntame dónde te pueden encontrar. Bueno, mis redes sociales, Vero Manrique, PH, ahí me pueden encontrar, Manrique con una R, sin Z, porque algunas veces me ponen tranquila, lo dejamos aquí abajo. A través de mi página web, www.veromanrique.com, y mi correo electrónico, hola@veromanrique.com. Yo de verdad, Vero, te doy las gracias. Esto he aprendido, voy a seguir aplicando cositas de lo que me dijiste
Y bueno, para que sepan, ya pueden agendar mentorías de nuevo conmigo en mi página de Super Peers y además darse cuenta de todo el montón de descuentos y beneficios que se tienen. Así que muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en Spotify o cualquier plataforma de audio que nos esté escuchando o que nos vieron en YouTube. Así que bye bye UX Friends, muchas gracias. Gracias Andrea, de verdad. Así que chao, gracias.